Saludos oyentes de la noche de radio, gracias por escucharnos. Hoy es miércoles, es 5 de febrero del 2025 y hoy es otro de esos días en los que les vamos a pedir que se queden escuchando hasta el final. Hoy es otro de esos días en los que en este programa hemos considerado que tenemos información suficiente, datos suficientes, como para poder desmontar otra de las grandes mentiras de este gobierno. Luego habrá tiempo, porque también por supuesto se lo vamos a contar, para dedicar unos minutos a todas las novedades sobre los escándalos de corrupción. Ojo, con noticia en este momento de última hora. El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, acaba de dejar su puesto en la Diputación de Badajoz. Es una información que adelanta el Digital Hoy. Badajoz, el hermano de Pedro Sánchez, acaba de registrar su renuncia unilateral al puesto en un escrito. En cuanto tengamos más información respecto a esta noticia, desde luego se la iremos ampliando. Saben ustedes que ayer mismo la juez Viezma pidió volver a reanudar esa investigación a los dos colaboradores estrechos del hermano de Pedro Sánchez, porque se ha constatado en el análisis de los correos intervenidos que su relación laboral con ellos se remonta a mucho antes de que apareciesen los dos en el organigrama del área de cultura de la institución que preside Miguel Ángel Gallardo, líder de los socialistas extremeños, que también está imputado. Y la noticia, a esta hora, como les decimos, el hermano de Pedro Sánchez acaba de renunciar, de dejar su puesto en la Diputación de Badajoz. Pero hay muchas más novedades. Hoy también tenemos novedades, se lo vamos a contar a eso de las 8:30, sobre el sobre de PDVSA, el fiscal general, nuevos WhatsApps de Aldama, el ministro Torres y, atención, no se pierdan lo que va a publicar hoy mismo Miguel Ángel Pérez a las 9 de la noche en Libertad Digital. No se lo pierdan. Les vamos a dar una pista. Una, hidrocarburos. Otra más, un nombre. Santos Cerdán. Y hasta aquí podemos leer. Pero eso será a las 9 de la noche, como decimos, por supuesto, muy pendientes de la actualización de esa noticia de última hora respecto al hermano de Pedro Sánchez. Pero el asunto con el que queríamos comenzar hoy nuestro programa es que también le afecta a usted. Le afecta directamente a usted. Nos afecta a todos. ¿Cómo trata este gobierno a la ciencia? 2 meses después de la exclusiva del diario ABC, adelantada en este programa, destapando el escándalo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y 7 días después de que el patronato del CENIO no tuviera más remedio que destituir a su directora, María Blasco, y al gerente, hoy, esta tarde, por fin ha comparecido en el Congreso de los Diputados. Hace escasos minutos ha terminado su comparecencia la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de Pedro Sánchez. Y nos van a permitir que, antes de contarles lo que ha dicho Diana Morant, comencemos por contarles lo que no ha dicho. El 27 de septiembre de 2013, gobernando Mariano Rajoy, miles de personas salieron a la calle, celebraron una manifestación por el centro de Madrid en defensa de la ciencia. No sé si lo recuerdan, pero aquel día los manifestantes salieron con vestimenta fúnebre e incluso con féretros negros donde se podía leer «Ciencia, descanse en paz». Muchos de los que estaban en aquella marcha, como decimos, septiembre de 2013, no todos, pero muchos de ellos sí, eran científicos. Y lo que denunciaban era que el gobierno del PP estaba, decían ellos, estrangulando el sistema científico español por los recortes en I+D. Casualmente, ese día, en esa marcha, también había algunos miembros del CENIO. No se quisieron identificar, decían en su crónica aquel día el diario El País, porque se les tenía prohibido hacer declaraciones públicas. Pero sí le contaron a este periódico que estaban tremendamente preocupados porque se iba a despedir a 64 personas. Y esto, claro, iba a tener una repercusión tremenda en los trabajos que se estaban desarrollando
en ese momento en el CENIO. La directora era ya, en aquella época, la destituida María Blasco. En junio de 2018, Pedro Sánchez se convirtió en presidente. Y una de las grandes promesas del cambio de gobierno era que se acabarían los motivos para que el personal investigador español saliera a la calle a gritar aquel «Sin ciencia no hay futuro», que fue el lema de esa marcha de 2013. Un año antes de la llegada de Pedro Sánchez al poder, en 2017, el Partido Popular creó el conocido programa de ayudas Beatriz Galindo para atraer y recuperar talento científico en España, para formar un capital humano investigador de referencia en sectores que son de interés estratégico nacional, es decir, la vuelta de nuestro talento a la ciencia a través de las universidades. Bueno, pues nosotros nos hemos ido a los datos. ¿Y qué dicen los datos? Pues los datos dicen que en el periodo de entre 2018, ya con Sánchez en el Palacio de la Moncloa, al 2022, resulta que de los 53 millones que el gobierno presupuestó para este programa de ayudas Beatriz Galindo, solo se desembolsaron 19. ¿Qué pasó con el resto? Nunca se llegó a explicar. Año 2022, partida presupuestaria para inversión en I+D+I+D, investigación, desarrollo, innovación, digitalización. 13.000 millones de euros presupuestados. ¿Cuánto dinero se quedó sin ejecutar? 4.000 millones, casi un 33%. El Fondo para la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico, dotado entre el año 2017, finales del 17 todavía con Rajoy, y 2022, 4 años ya de gobierno de Sánchez, fondo dotado con 9.900 millones de euros. Pues se quedó por gastar, ¿saben cuánto? 8.800 millones. Es decir, el 89% de ese dinero, de ese fondo para la investigación científica y el desarrollo tecnológico, se quedó sin invertir en ciencia, el 89%. Más, Fondo Estratégico para Infraestructuras Científicas y Tecnológicas, dotado entre los años 2016, todavía con Rajoy, y 2022, ya con Pedro Sánchez, 4 años en la Moncloa, de 2.895 millones. Solo se repartieron, ¿cuánto? 250. De 2.895, solo 250. Y eran para el sector público y privado, pero solamente fueron para el público. Marzo de 2019, este titular es del diario ABC. El Ministerio de Ciencia deja en vilo a 7.000 grupos de investigación tras demorar unas ayudas esenciales del Programa Estatal de Generación del Conocimiento. Entre los perjudicados de esas ayudas estaba el Instituto de Neurociencia de Alicante, que en ese momento estaba trabajando en ensayos clínicos para frenar la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA. A ellos, al Instituto de Neurociencia de Alicante, el ministro que aseguró que iba a poner la ciencia española en primera línea, ¿lo recuerdan? Pedro Duque, les dijo que tenían que esperar 6 meses o incluso, en algunos casos, un poquito más para empezar a recibir el dinero prometido. Una semana después de aquello, la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer, los Centros de Excelencia Severo Ochoa y Unidades María de Maeztu, 4 sociedades científicas más, 27 directores de centros de investigación referentes y más de 40 investigadores españoles de renombre, decidieron que no podían aguantar más y firmaron un manifiesto a la desesperada para denunciar que la falta de financiación del gobierno había hecho retroceder a España a niveles de hace 15 años. Así es imposible hacer ciencia, dijeron. 2019. ¿Saben en qué sí se dio más prisa el ministro Pedro Duque?
Pues apenas un mes después de esto, en el último Consejo de Ministros, que se celebró en ese año hubo elecciones generales en el mes de mayo, en el 19, anunció 700 millones para invertir en el espacio, en la Agencia Espacial Europea, porque recordarán que Duque aspiraba. El 14 de febrero... Ya han pasado 4 años. Aún tienes buen aspecto. Bridget Jones vuelve... Te he hecho Tinder. ¿Qué? Para escribir un nuevo capítulo. ¿Hubo sexo? ¿Hubo sexo? ¿Hubo sexo anoche? Sí. Tuve una noche entera a tope de sexo increíble. Bridget Jones, loca por él. 14 de febrero solo en cines. A dirigir la Agencia Espacial, pero el gobierno de Sánchez pues también fracasó en esto y nos quedamos sin el puesto. En octubre del año 2022, el gobierno anunció el que dijo era el presupuesto más alto de la historia en ciencia, 4.000 millones de euros. Y entre los anuncios que se hicieron ese día, tras la tragedia en La Palma, acababa de pasar apenas un año, se anunció la creación del Centro Nacional de Vulcanología. El anuncio lo hizo en Consejo de Ministros Diana Morán. Y no sé si lo recuerdan, pero la ministra dijo que ese Centro Nacional de Vulcanología, que se hacía el mismo día del anuncio del mayor presupuesto en ciencia de la historia, sería un centro de excelencia, un centro de referencia internacional. Y que después de la tragedia de lo que había sucedido en La Palma, pues que era urgente en nuestro país. Bueno, pues resulta que leyendo la prensa local este domingo, prensa canaria, nos hemos enterado de que el centro no existe. De hecho, Tenerife, que es lo que estaba contando la prensa local este fin de semana, está pidiendo compartir la sede con la isla de La Palma cuando el gobierno tenga a bien inaugurar el centro. 2 años y pico después. Pero ese año 2022... Diana Morán también anunció, fue especialmente sensible en cuanto a anuncios incumplidos. También anunció la puesta en marcha de un nuevo programa de ayudas, en este caso el María Zambrano, que iba dirigido a la atracción de talento internacional. Tal ha sido el compromiso del gobierno que el 31 de diciembre del 2024, que acabamos de despedir, nos enteramos de que el Ministerio ya no iba a renovar las ayudas. Esto ha supuesto que el 1 de enero de este 2025, 700 científicos se quedaron en la calle después de haber dejado sus trabajos y sus vidas fuera de España. Y no han sido los únicos. En lo que llevamos de 2025, otros 100 investigadores más se han visto afectados por la suspensión de otras ayudas que también les prometió la ministra Diana Morán. Por ejemplo, 31 millones de euros de los fondos Next Generation para investigación de la IA, de la inteligencia artificial. Nos contó la ministra Morán en el mes de marzo que la recepción de esos fondos era inminente, estaba ya todo listo. Y el 27 de diciembre, con las universidades de vacaciones, el Ministerio les envió un email y les comunicó que las ayudas se suspendían por un problema técnico. Un problema técnico que nunca se llegó a detallar. Se habían recibido 15 propuestas, 15 proyectos en los que se había invertido una cantidad de tiempo, pues imagínense, incalculable. Se había formado a profesionales para ponerles al frente de esos proyectos. 31 millones de euros. En marzo dijo la ministra que estaban a punto de llegar. Y el 27 de diciembre que, por un problema técnico, el dinero se queda congelado. Desde el Ministerio de Morán no se les dio, por supuesto, ninguna explicación. Es verdad que hay que decir que ABC, el diario, tuvo más suerte y fuentes del Ministerio les contestaron a ellos que con el tema de la Dana pues tuvieron que priorizar los programas de ayudas. Algo que, como se imaginarán, pues para los investigadores afectados es una tomadura de pelo. Y por eso mismo se han ido a la Comisión Europea a pedir
amparo. Hoy en el país hablan con un catedrático, que resulta que ha sido uno de los afectados por la suspensión de las ayudas. ¿Y saben lo que les ha dicho? Pues les ha dicho que se sienten súper maltratados, esto es textual, por este gobierno. ¿Y se acuerdan de la noticia que les contó Dieter aquí anoche en el programa, en la tertulia? El director del Centro Internacional de Neurociencia, que también ha presentado su dimisión por la falta de apoyo del gobierno. Nos han dejado, dijo él, de lado. Bueno, pues con todo esto que les acabamos de relatar, y créannos que todavía podría haber sido mucho más, pero el programa dura lo que dura, y esta tarde ha comparecido la ministra de Ciencia, Diana Morán, en el Congreso, y también es importante escuchar lo que ha tenido que decir 2 meses después de destaparse el escándalo en el CNIO y 1 semana y pico después de haber tenido que destituir también a su directora. Después de todo esto que les acabamos de contar, estas han sido las primeras palabras de la ministra de Ciencia hoy en el Congreso. Quiero decirlo con rotundidad, los años del gobierno de Pedro Sánchez son y van a ser los años de la ciencia en nuestro país. Una ciencia para todos y para todas. Hoy, cuando las sociedades democráticas nos enfrentamos a un riesgo principal, el ascenso global de la desinformación, de los bulos y del negacionismo. Un negacionismo de la ciencia y de las instituciones públicas que deteriora la vida de la ciudadanía y que nos pone en peligro ante los riesgos reales que enfrentamos como sociedad. Hemos decidido confiar en la ciencia. Hemos realizado y seguimos haciéndolo una apuesta sin precedentes por la investigación y la innovación. Hoy la ministra de Ciencia tenía que comparecer en el Congreso para explicar el escándalo en el CNIO. Era concretamente el asunto por el que se le iba a preguntar. Hemos tenido que esperar 36 minutos exactamente para que la ministra nombrase por primera vez al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Y no ha empezado a hablar de su gestión, y muy poco, ahora lo van a escuchar además, hasta pasados 40 minutos de esa intervención en el Congreso. La conclusión a la que llegó el patronato del CNIO es que se evidenciaba un clima de trabajo incompatible en el centro con el que debe darse en un centro de referencia y excelencia como es el CNIO. ¿Y cuándo se dieron cuenta de esto? ¿Por qué era incompatible? ¿Y las irregularidades que se han destapado? ¿No tenía nada que decir hoy la ministra? Pues no ha dicho absolutamente nada. En septiembre de 2013, miles de personas salieron a la calle con vestimenta fúnebre y con féretros negros para lamentar la muerte de la ciencia. En septiembre de 2013, científicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas se lamentaban, en declaraciones al diario El País, del inminente despido de 64 personas. Y decían que iba a tener pues, unas consecuencias irreparables. A día de hoy, el prestigio científico del CNIO se ha desplomado 129 puestos en el famoso ranking Nature de centros de referencia mundial. Han abandonado el centro desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno. El jefe del Grupo de Biología Celular del Cáncer, su subdirector, después de haberlo hecho también el director del Departamento de Oncología Molecular, jefe del Grupo de Supresión Tumoral y el jefe del Grupo de División Celular y Cáncer. Pero además solo les queda un microscopio confocal. Y en el animalario tienen ratones infectados. Y su directora acaba de ser destituida después de gastarse más de 1 millón de euros en obras de arte y de tener en nómina a un galerista que se llevaba 200.000 euros al año, de cobrar más de 300.000 en sobresueldos, de permitir, su antigua directora, que la cúpula del centro se repartiera más de 700.000 euros de dinero que en realidad era para el personal investigador, y de dejar
4,5 millones de deuda en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Sin jefe de grupo de biología celular, sin director del Departamento de Oncología Molecular, sin jefe del grupo de supresión tumoral, sin jefe del grupo de división celular y de cáncer. Pero no vemos a científicos manifestándose en la calle, con vestimenta fúnebre y con féretros negros. Un día como hoy, en el que hemos tenido que recopilar toda esta información, lo decimos siempre en este programa, pero qué importante ha sido la labor que han venido realizando en estos últimos meses periódicos como ABC, Voz Populi, The Objective, El Español, destapando el escándalo del CENIO. Qué importante, porque no se pueden imaginar lo complicado que es tratar de acceder al presupuesto, a los balances de ejecución de cualquier organismo oficial. Es imposible. La opacidad es tremenda cuando uno quiere calcular datos, pues 2 años atrás, 3, ni siquiera con fecha de hoy. Y toda esta información que desmonta de principio a fin el discurso de protección de la ciencia que viene proclamando este gobierno y que no conviene que se cuente, una parte la hemos podido recopilar nosotros, pero como ya les decimos, con enorme dificultad. Hoy mismo Transparencia, lo contaba ABC, se ha negado a hacer públicas las causas por las que se suspendieron las ayudas a investigadores en inteligencia artificial. Recuerden, esos 31 millones que de repente se esfumaron, que un 27 de diciembre decide comunicarse que no se van a recibir. 15 proyectos presentados, profesionales formados para poder ejecutarlos. Hoy Transparencia se ha negado a hacer público el porqué. Pues escuchen a Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, esta mañana. Yo creo que debemos desarrollar navegadores propios, redes sociales públicas y privadas europeas, servicios de mensajería que usen protocolos abiertos. En fin, no estoy hablando de metas inalcanzables, al contrario. Tenemos ejemplos recientes que con recursos y talento pues, demuestran que se puede entrar en esa carrera. Talento. Hoy Pedro Sánchez ha anunciado la creación de otro organismo más. Un observatorio, ha dicho él, de derechos digitales para, entre otras cosas, tratar de controlar los peligros de la expansión de la inteligencia artificial. Por eso, el 27 de diciembre dejó en la estacada más de 100 investigadores con proyectos ya presentados. Pero el presidente del Gobierno ha dicho algo más y ha sido pues la frase que ahora mismo está ocupando todos los titulares en prensa. No podemos permitir que el espacio digital se convierta en el salvaje oeste. Que se insulte, que se amenace, que se estafe, que se abuse de las personas sin ningún tipo de consecuencia, como es el caso. Yo creo que esta situación nos obliga a hacernos a todos la siguiente reflexión, y es ¿por qué aceptamos como normal en el mundo digital lo que jamás permitiríamos en el mundo físico? Pues ya no es fachosfera, ya no es bulo, ya no es fango, ahora es el salvaje oeste al que hay que combatir. Recordamos esa información de última hora con la que comenzábamos este programa. El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, ha presentado este miércoles su renuncia de forma unilateral. Esto es lo que dice el escrito que ha firmado él mismo al puesto que ocupa en la Diputación Provincial de Badajoz. Lo hace mientras está siendo, ya lo saben ustedes, investigado por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y delitos contra la hacienda pública. Hoy mismo hemos conocido que el programa Ópera Joven 2025 de la Diputación de Badajoz, que dirigía el hermano de Pedro Sánchez, ha quedado desierto. Es decir, ninguna empresa se ha querido presentar al concurso para desarrollarlo. La Diputación decidió seguir con este programa pese a que el hermano de Pedro Sánchez estaba imputado y, sin embargo, ninguna
empresa se ha querido presentar al concurso. Eran unos 300.000 euros lo que entre 2025 y 2026 lo que ofrecía la administración provincial, bueno, pues para la creación, producción, organización y ejecución de este programa operístico que dependía del hermano de Pedro Sánchez. Bueno, ante la falta de interés por parte de ninguna empresa, pues la Diputación Socialista de Badajoz, pues al parecer tiene intención de volver a sacar a licitación este mismo concurso. No sé si después de lo que ha ocurrido esta tarde, pues habrá algún tipo de cambio. Entendemos que no. De todos modos, la noticia de última hora es que el hermano de Pedro Sánchez ha decidido dejar su puesto en la Diputación de Badajoz después de que ayer la juez Viezma decidiera seguir investigando a sus más estrechos colaboradores. 8:27 de la noche. No se vayan ustedes, que seguiremos ampliándoles esta y otras informaciones de este miércoles 5 de febrero. Y ojo, no se pierdan lo que Miguel Ángel Pérez va a publicar a las 9 en punto de la noche. Hidrocarburos, Santos Cerdán están en algunos partidos como para hablar de bandas de forajidos que viven al margen de la ley. La noche de Dieter es radio, con Esmeralda Ruiz.